Hola, hoy les vamos a hablar del temple de los guerreros, ¿sí? Estuvimos hablando de los modos, cómo se vienen en la peregrinación, digamos, templando. Ahorita lo vamos a ver. Pero hoy le vamos a dedicar un poquito al temple de los guerreros. Eh, Antes de eso, quisiéramos nada más hacer una fe de ratas y algunas otras consideraciones. Primero, el libro del que en el otro video queríamos también recomendarles es la maestra Pilar Gilardi, que trabaja aquí en Históricas, en el Instituto de Investigaciones Históricas, y creo que también da clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Escribió este libro así llamado. Es de la editorial Bonilla Ortigas, 2014, y como detalle está dedicado para Arturo Leite, un español que también le hunde a la filosofía, que también lo recomendamos, por supuesto. Bueno, era con relación a este libro. En algún momento estaba viendo por ahí un video, pues así se nos van las palabras, ¿no? Pero se entiende el sentido. Estábamos hablando de el fraile Bartolomé de las Casas, y quién sabe por qué dijimos San Cristóbal de las Casas y era San Bartolomé de las Casas, ¿sí? Y que también les vamos a recomendar un pequeño libro, brevísima relación de la destrucción de las Indias, editorial Fontamara. Uy, 89 pero bueno, es como un resumen, digamos, ¿no? de sus textos. Y pues cómo hace las denuncias. Ya habíamos hablado algo así como que el debate de Valladolid o algo así. Hay una película, véanla, también está. Pues con relación a este asunto de que si son o no humanos los de las Indias y cosas así, no según la Biblia. Ya ven que la religión estaba fuerte en esos tiempos. Pero bueno. También otra cosa. Habíamos dudado un poquito sobre cuando hablábamos de quién sabe por qué hablamos de Copil, que se le arrancó el corazón y ese corazón fue aventado, y años más adelante fue donde creció el corazón cayó arriba de una piedra, digamos así, en lo alto. De ese corazón salió un nopal, un árbol de pencas, hojas grandes, gruesas, espinosas, con raíces adentro. Grande. Los nopales en México se comen. Entonces está la roca, después el corazón de Copil, después el, el nopal, y encima del nopal un nido de un águila. El nido del águila, que fue la señal para fundar Mexico Tenochtitlan. Hay muchos significados, muchas historias, entonces no se espanten que diga uno o lo otro. Esta historia es la historia de lo posible. Nosotros no nos referimos a hechos, sino a interpretaciones posibles del ser. Bien, nos queríamos referir a que él quiso destruir a los mexicanos cuando estaban asentados en Chapultepec, en la peregrinación,
estaban en Chapultepec. Allá en Malinalco vivía Malinalxóchitl y su hijo ya grande quiso destruir a los mexicas. Entonces, cuando vino a querer destruirlos, su dios, hay dos versiones, ¿no? Pero su dios le arrancó el corazón y le dijo a su, ¿cómo se llama? Su ayo, por así decir, que si por favor lo arroja, ¿no? A, ¿cómo se podría decir? Oh, Cuauhtlequetzki, ven, he aquí el corazón del bellaco de Copil, a quien fui a matar. Corre y llévatelo dentro del tular, le dice Huitzilopochtli, del carrizal, donde verás un tepetate sobre el cual descansa Quetzalcóatl cuando se marchó al camino del sol. De sus sillas, la una es roja y la otra es negra, la sabiduría. Allí te colocarás en pie cuando arrojes el corazón de Copil. ¡Fa! Y años más adelante es cuando pues descubren que ahí es la tierra sagrada. Pero bueno, decíamos que cuando estaban en Chapultepec todavía vivía la hechicera esa que era de buena disposición, ¿no? Y que ahorita hay ruinas, vestigios de esos lugares. Bueno, pasemos ya al asunto que nos trata aquí, que es el asunto del temple, que es el libro que les recomendamos de Pilar Gilardi, ¿no? Heidegger, la pregunta por los estados de ánimo. Aquí, por ejemplo, habla de la angustia, que te descubre la nada, el aburrimiento originario te descubre la creatividad, el miedo, por supuesto, ¿no? Que siempre está referido al ente, a las cosas, ¿no? Ya le llamemos Dios, ya le llamemos monstruo, o ya le llamemos el coco. Ahí viene el coco, así se dice en México. Entonces, digamos que el miedo te refiere a un miedo a, así lo pone Martin Heidegger, y lo explica muy bien Pilar Gilardi. Entonces es un miedo a qué, al coco, al monstruo, al oscuro, al Dios, o sea, cuando se hacen entes, ¿sí? No es que sea nada aquí en sentido originario, sino que se hacen entes. Y el Dios no es un ente. O no solo es un ente, igual nosotros los seres humanos no solo somos entes. Entonces lo difícil es decir, ¿qué somos? Y para decir que somos, la angustia nos revela algo, ¿no? La angustia nos revela la nada. Pero no solamente la nada, sino la totalidad de lo ente como, digamos, consustancial a la nada. Y en eso, ahí en medio, estamos nosotros, los humanos. ¿Sí? Bueno, así como explica este temple fundamental que es la angustia o el aburrimiento, también nosotros intentaremos ir marcando la importancia del temple fundamental del pueblo mexica, que es el valor. Es muy importante para nosotros referirlo. En los videos anteriores habíamos pues señalado una y otra vez, les reiterábamos una y otra vez la importancia que tiene los temples que se van refiriendo en los textos, porque esos temples son nuestros modos de ser, es nuestro ser aquí en la tierra, ¿sí? Y que en los modos de ser, pues, digamos, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, o siempre, digamos que no está en nuestra voluntad moverlos a voluntad, ¿sí? O sea, decíamos del dios Tecociteca, por ejemplo.
Él quería arrojarse al fuego, a la roca divina. Él primero dijo, yo seré, oh dioses. Y habló mucho, porque a la mera hora se rajó, como decimos aquí en México. Se echó para atrás, rehuyó de su ser, se negó a sí mismo como Pedro, la primer roca de la iglesia cristiana. Se echaba para atrás, negó a Jesús varias veces. Aquí se negó a él mismo. Órale, Tecusitecat, arrójate al fuego. Vestido con sus plumajes, todo hermoso y pomposo, ¿no? Y ahí va. Y no pudo. 4 veces lo intentó. Su trabajo o su destino fue solo venir a intentarlo. Entonces, lo que quiere decir es que él quería hacerlo y a la mera hora no pudo. ¿Qué quiere decir esto? Que le dio miedo. El miedo es algo que no podemos controlar nosotros los humanos a voluntad. ¿Sí? No quiero tener miedo, no quiero tener miedo. No, pues se ve ya, digamos, al momento, a la hora de la hora, a la hora de la verdad. Ahí se verá si tienes miedo o no tienes miedo. Pero Tecusitecan dijo, yo seré. Y no fue. Se echó para atrás. Dijo, no seré, no seré, no seré. 4 veces. Y los dioses, ¿qué pasó aquí? Habías dicho que tú serás. Y sales con que tantas veces que no. Pues es que yo creí que sí podía, oh dioses, pero el calor me dio miedo a mi cuerpo, ¿no? A la conservación de mi cuerpo. Me quemaba. Entonces, he ahí que nosotros no podemos mover nuestros temples a voluntad. Así decir, que Tecusitecan hubiera dicho, ahora no tengo miedo. No. Él se arrojó más adelante, pero porque vio que el otro se arrojó. No le quedaba de otra, como dicen. Pero así no sucede. O sea, no, si nos estamos orinando de miedo, imagínense así, en una situación crítica, de riesgo, de pavor, de angustia, de horror, de decisión, de resolución, y nosotros paralizados así, no podernos mover, y que nuestra voluntad dijera, yo quiero hacer esto, sí, pero tu miedo no puede. Por eso el miedo es nuestro modo de ser. ¿Sí? Nuestra voluntad tiene que ver, pero con ese miedo, o determinado con ese miedo. Igual sucede con los otros temples. A los artistas, por ejemplo, hay artistas que se aburren, pero el aburrimiento originario los arroja, los impulsa a crear. ¿Sí? Y no pueden detenerse, están como locos o desquiciados para crear su obra que aún no saben cómo hacerla o qué va a resultar. El asunto es que ellos solo se sienten llamados a hacerlo. Tampoco dicen, a mi voluntad voy a hacer esto. No. Me parece que, bueno, quiero sacar una película. Ojalá no me equivoque, pero creo que es Miguel Ángel. Creo que va a ser el David. Una escultura enorme. En esa película se muestra muy bien, digamos, cómo los artistas están llamados a hacer, a crear, pero esa creación no es de su voluntad, ellos lo saben. Es mi voluntad hacer esto. Uy, si así fuera, habría un montón de artistas, un montón de filósofos. Pero tiene que ver mucho nuestro temple, y más si es un temple fundamental, ¿no? En la película le dicen algo así como que tú vas a ser el David ahí en ese pedazo de mármol. Y él dice algo así como que yo no lo voy a hacer. El David ya está ahí. Solo le voy a quitar lo que le sobra. ¿Sí? A la piedra le voy a quitar lo que le sobra. El David ya está ahí. Yo no lo hice. ¿Se entiende la diferencia? Entre más el
el artista se humilla a sí mismo diciendo esto, más se enaltece. Sí, porque, oh, ¿tú no lo hiciste? No, yo solo le quité lo que le sobraba. Y entonces el artista sabe que no es así, de que se me ocurre y ya. No, tienes que estar templado por el ser, por lo divino, por la deidad, por lo desconocido, por la nada. ¿Qué es nada cuando decimos el Dios? Pues es nada. Pero lo nombramos lo oculto. ¿Se entiende? Entonces, bueno, decíamos en el recorrido, habíamos apuntado ciertas cosas. La primera, cuando salen de Aztlán, los mexicas se les dan las tablas, decíamos, se les dan las leyes de su Dios. Su Dios se las dicta a el sacerdote Huitzilopochtli. El dios agorero, que así lo traduce Navarrete, es traducido por Paso y Troncoso como el dios de asombro, el dios asombro. Esto es importante, ¿sí? Porque el dios asombro es el que llega a ser el dios Huitzilopochtli. Y el sacerdote, ya muerto, se hizo dios, se hizo Huitzilopochtli Tetzauteotl. Esto decíamos que a veces confundía, pero que no se preocuparan. En la medida en que ven una y otra vez los videos, van entendiendo poco a poco. Esto es lento, esto es tranquilo. Por favor, mediten la tranquilidad. Entonces, decíamos que cuando el Dios les da sus leyes, cuando salen de Aztlán, en el primer texto que es de nuestra autoría, Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 1, peregrinación de Aztlán a Mexico Tenochtitlan a partir de textos antiguos, vamos subrayando los templos y también sí escribimos los 6 mandamientos del Dios, pero intentamos subrayar nada más 2. ¿Qué es lo que nos sucedió? Bueno, aquí los escribimos, y lo que nos sucedió en el segundo libro que escribimos, pero que todavía no lo publicamos, o sea, Aportes a la filosofía, poesía e historia de los aztecas 2, que es Origen y misterio de la mexicanidad. En ese libro ya no repetimos los 6 mandamientos de Dios Huitzilopochtli, sino solo 2, porque nos ayudan a explicar lo que se viene delante. Para nosotros es muy importante, como decíamos, el temple. ¿Por qué? Porque es el modo de ser, es el ser de los mexicas, ¿sí? Cristóbal del Castillo, acuérdense, este texto que habla sobre la salida de Aztlán, nos da las leyes. Federico Navarrete las traduce. Entonces, la primera que nos importa, primera cosa, la que dicta Huitzilopochtli a su sacerdote, bueno, el Dios: aquello que recibiréis en vuestro interior será la calidad de las águilas, la calidad de los ocelotes, el agua divina y la vera, la flecha y la rodela. O sea, aquello que recibiréis en vuestro interior será la calidad de las águilas, la disposición de las águilas y los tigres, ¿sí? Esto es importante porque es precisamente como una especie de nombramiento que recibirán los mexicas, donados por su Dios, dados por su Dios, pero no es gratis, por así decirlo, sino que los mexicas tienen que llegar a merecer, ¿sí? Otro que también es importante señalar para este asunto del temple fundamental, que es el valor
en los guerreros mexicas es, segunda cosa, los guerreros, los varones, los tequihuaque, los tonsurados tendrán por nombre cautivadores. Sí, estos son los guerreros. El dios Huitzilopochtli también era llamado como el Yaotequihua. Lo traducen de maneras distintas, pero uno es el guerrero tequihua, el guerrero cautivador. Otro es así como que el que tiene en cargo a los enemigos, el que tiene en cargo trabajo, guerrear, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo lo traduce Francisco del Paso y Troncoso rápidamente. La primera cosa con la cual os iréis adornando, inspirando, será la cualidad del tigre, del águila. Y entre paréntesis Troncoso pone, quiere decir arrojo, valentía. El agua divina hirviente, que quiere decir ardimiento, la flecha, la rodela. Segunda cosa, quienes sean hombres valientes, los varones, los guerreros tequihuaque, cierto, de estos mismos serán sus nombres los cautivadores, como yo os mando, y serán para estos mismos que nada se tendrán. Esto es importante. Esta traducción aquí lo pone. Y serán para estos mismos que nada se tendrán. A ver, vamos a consultarlo con este... ¿Cómo se llama? En la traducción de Navarrete, ¿no? Segunda cosa, los guerreros tendrán por nombre cautivadores. Ellos en nada se valorarán. Esto, bueno, aquí más adelante dice otra cosa, pero así mismos, ellos en nada se valorarán. Esto es importante, ¿sí? Vamos a ir viendo despacito. Esto es importante. Nada se valorarán. Y él lo pone aquí. Troncoso lo pone. Para estos mismos que nada se tendrán. Quiere decir, entre paréntesis, que no tendrán miedo. Y estos serán para estos mismos que nada se tendrán. ¿Sí? Tendrán todo. Pero ellos, asimismo, se consideran nada. ¿Pero por qué? Porque no tienen miedo. Esto lo vamos a ir entendiendo. Porque precisamente frente a los que tienen miedo de que se paralizan y no pueden hacer nada en situaciones extremas, precisamente está el hombre que no tiene miedo, el hombre que pisa la tierra, que no tiembla, el hombre templado en el valor, que él en nada se tiene, es decir, a él no le importa la conservación de sí mismo, sino su destino, su tarea, su ser. Bueno, está el otro. Esto es importante, ¿no? Navarrete entonces dice, los tequihuaque, que nada se valorarán, y aquí Troncoso nos dice, para estos mismos que en nada se tienen, en nada se tendrán, entre paréntesis, que no tendrán miedo. Y bueno, la que nos importa de esas que hemos leído es la cuarta. A ver, Troncoso la pone así. La ley de Huitzilopochtli, el cuarto mandamiento del dios Huitzilopochtli para los guerreros entre comillas. Porque recordemos, el pueblo que sale de Aztlán es un pueblo de macehuales. De ellos mismos, sin embargo, van a surgir
los más grandes guerreros como nunca se había visto, ¿sí? Porque los que vivían aquí sí sabían de guerra, pero no tenían un dios de la guerra, no estaban dedicados a ello de lleno, por así decir. Su ser no era la guerra, tenían diferentes dioses. Y aquí mismo Huitzilopochtli les dice, ¿no? Ellos nada saben de guerra, ustedes los van a acabar fácilmente. Por supuesto que todos eran pueblos guerreros, pero bueno, vayamos al que nos interesa. A la cuarta cosa, el cuarto mandamiento dice así: serán señores no cualesquiera nomás, ellos mismos habrán sido ya principales cautivadores, capitanes de guerra. La traducción está un poco complicada, pero se puede, entre Navarrete y Troncoso, complementar. Lo que dice aquí, ellos mismos habrán sido ya principales. O sea, yo para mandar necesito ya haber sido, ¿sí? Yo para mandar, o sea, serán señores no cualesquiera nomás, ellos mismos habrán sido ya principales. Es decir, los señores no son los que apenas llegan a ser señores, sino que siempre han sido señores. El ser sido es muy importante. Así está la traducción de Troncoso. Ahora veamos la traducción de Navarrete. El cuarto mandamiento del dios Huitzilopochtli dice, cuarta cosa, los que gobernarán no serán más que aquellos, los que ya son guerreros, que ya han capturado, los tequihuaque. Las dos nos ayudan. Los que ya han sido, los que ya son, no los que apenas van a ser y también hay como los tecositecas, ¿no? Que se creen muy, dicen, yo me aviento contra ellos y a la mera hora les hace así, como decimos aquí en México. Se nos hace muy importante porque precisamente con esta ley el dios Huitzilopochtli está ordenando quiénes van a mandar en el pueblo mexica. O por lo menos los que comienzan a mandar. Esas son las leyes que siempre, una y otra vez se van poniendo de modos distintos, pero nos va a ayudar para ir comprendiendo de aquí hasta que acaban los mexicas, ¿sí? Ahorita no se ve, pero lo van a ir viendo. Cuarta cosa, los que gobernarán serán los que ya son. Así se entiende. Los que ya han sido, los que ya han capturado, los tequihuaque. Entonces decíamos que estos hombres, cuando salen de Aztlán, un poco más adelante, llegan a un lugar donde les dice su dios Huitzilopochtli, quiero que cautiven a esos, así a ellos, a esos que están debajo del mezquite o de la biznaga, ¿sí? Y sacrificadlos. Y entonces los cautivaron. Esos que los cautivaron, esos Mesitin todavía se llamaban, esos que los cautivaron tuvieron el nombramiento de tequihuaque. Solo los que hayan cautivado pueden gobernar. Es decir, como dice Troncoso, los que no tienen miedo, los que no se valoran a sí mismos, los que se tienen en nada a sí mismos, ¿sí? Esto no quiere decir que a uno no se importe a uno mismo en el sentido así como que yo no me importo, no, sino es como este gobierno de la patria, ¿no? Cuando te importa la patria, te tienes que olvidar de ti mismo. Por eso es que el Tlatoani llega el momento en que come solo, ¿sí? No tiene a nadie. Y en ese sentido
tiene a todos en cargo. No come con nadie, es como si comiera con todos. Pero su persona, digamos que es la que menos importa. Lo que importa es la patria. Lo que importa es el Dios, Huitzilopochtli. Por eso nosotros no somos nada en tanto que somos todo. ¿Sí? ¿Qué importa a nosotros como personas? ¿Qué importamos nosotros? Importa la patria, importa el Dios, importa mi corazón ofrecido al Dios Huitzilopochtli, importa mi sangre derramada en la tierra. Poco a poco iremos entendiendo esto, porque decir esto de que no tenían a la vida y nada, no se tenían como nada, no quiere decir que no les importe nada, al contrario, lo que les importa es su ser, y su ser es el ser del pueblo mexica, es la mexicanidad. Esto es precisamente la primer ley, bueno, es la cuarta cosa, la cuarta ley del Dios Huitzilopochtli es lo que nos va a permitir comprender más adelante y en el camino lo que les llamamos la mexicanidad. ¿Sí? Ahora bien, decíamos que cuando estos mexicas cautivan en la biznaga y sacrifican a los Mimixcoa, a los que están al pie de la biznaga, estos ya son, digamos que, guerreros tequihuaque, así les puso su Dios, son cautivadores. ¿Sí? Tequihuaque quiere decir los que tienen el trabajo de la guerra, los que tienen el oficio del trabajo, de los que cargan con el oficio del trabajo. Tiene varios significados, pero dice Diego Durán que tienen a cargo el trabajo. Que tienen a cargo el pelear contra los enemigos. El guerrero que cumple su oficio, así lo tradujo yo. El guerrero que cumple su oficio, el tequihuaque, el cautivador. Entonces decíamos que cuando los mexicas salen a guerrear contra otros, entonces entran al ámbito de lo sagrado. La guerra para ellos es sagrada. Pues así es. No sé cómo, pero así es. Cuando retornan en la guerra, estos hombres que ya han cautivado son precisamente los que van a ir gobernando, o de ahí van saliendo los del consejo, los tlatoanis, los sacerdotes, no sé, los que están en la nobleza, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado están los que tienen miedo. Entonces están los que no tienen miedo, los que tienen a la vida y nada, y los que tienen miedo, los que tienen a la vida en todo, que están paralizados, los que no saben qué hacer, y estos, los que saben qué hacer. ¿Se va entendiendo? Poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces los temples se van dando, ¿no? Decíamos de los tlatelolcas, que cuando le salen los dos quimiles, los tlatelolcas, bueno, el pueblo mexica se divide en dos, los tlatelolcas y los mexicanos. Entonces, aunque los tlatelolcas son mexicanos, porque están todos juntos, de todos modos, ellos se hacen llamar a sí mismos tlatelolcas. Entonces, ellos se veían codiciados por esa piedra que se les descubrió, ¿sí? Entonces estaban templados por la codicia. Y los otros estaban templados en el asombro que los dos palitos les provocó, por así decir, el asombro del fuego. Estaban templados por el asombro del fuego,
del secreto del fuego. Y así, después vimos que en Michoacán estaban templados por la avidez, no por el goce del agua, todos excitados, fuera de sí. Entonces decían que por eso los dejaron ahí, ¿no? Y siguió el pueblo. Esa fue la primera ruptura fuerte, ¿sí? Después hubo otra ruptura con su hermana Malilanzóchitl, sus padres y sus ayos, que querían gobernar, bueno, digo, que querían mandar ciertas cosas a ciertos hombres y hacían hechicerías y querían poder por vía de la hechicería, decían, ¿no? Por vías ilícitas, decíamos, ¿sí? Y Huitzilopochtli dijo, yo no vine a hacer esas cosas, a tener el poder por vías ilícitas, sino por el valor y la guerra, por el arrojo, por la valentía. Entonces dejaron a Malilanzóchitl dormida y decíamos, alguien que está dormida y que tiene, pues era así más o menos como los de Michoacán, ¿no? Estaban gobernados por un temple que los aleja de sí mismos, que los aleja de su ser propio y se van a lo que les corresponde a ellos hacer, ¿no? A lo suyo, a lo que les gusta. Y pues el dios Huitzilopochtli dice, bueno, pues que se queden. Si eso quieren, adelante, ¿no? Los dejaron sin ropas. Si eso quieren, pues adelante, Malilanzóchitl, sigue haciendo tus hechicerías y buscando tu poder, pero aquí no. Y la dejaron dormida, ¿no? Es una manera de burla. Por eso ella se quedó con mucho rencor. Y entonces la Malilanzóchitl se queda templada en el rencor y en la venganza, ¿sí? Hasta allá Chapultepec, como decíamos, todavía recordaba que la habían abandonado ahí a la pobre. En lugar de decir, bueno, sí falté, hice cosas que no debía hacer, al contrario decía, maldito bellaco, ¿dónde se fue? Se fue furtivamente. Y bueno, estaban templados en el rencor. Y así llegamos a Coatepec, a la montaña de la serpiente, y decíamos que ahí hicieron una presa, la abundancia, y hubo una rebelión por parte de un calpuli llamado los Ensohuiznagua, y con la cabeza los llevaba una mujer llamada Coyolxauhqui, la de las mejillas, la de los cascabeles en las mejillas. Ellos estaban templados, ¿cómo diremos? Porque ellos querían el poder, ¿sí? Que se sentían por encima de los dioses. Y decíamos que era mera soberbia, mera necedad sentirse más que los dioses. Querer ordenar a los del consejo, a sus padres y ayos de Huitzilopochtli, al mismo Huitzilopochtli, decirle, gracias Dios, aquí está tu lugar. Perdón. Entonces, el dios los destruyó, ¿recuerdan? En la cancha de juego de pelota, lucharon, quién sabe cómo se quedaron de ver allí, ¿sí? Y el dios, a medianoche, cuando todo estaba en completo silencio, los destruyó, los aniquiló, los hizo pedazos, los descuartizó. Eso les pasa a los hombres que se quieren poner por encima de los dioses. Eso le sucedió a los hombres que se rebelaron a su dios Huitzilopochtli. De tal manera que cuando surge el sol por la mañana, se descubre al pueblo mexica qué es lo que había pasado con estos hombres insurrectos. Nada los hicieron. Entonces, decíamos que estos hombres, este voluntarismo extremo de este calpuli, precisamente es como su falta, pero no están inspirados tampoco para esta tarea. Pero sin embargo, lucharon contra el Dios y decíamos que llegaron a inmortalizarse. Si eran hombres y el Dios se hizo hombre y lucharon en el patio sagrado,
en la cancha de juego de pelota. Entonces se inmortalizaron, uno para cumplir el oficio de alumbrar el día y los otros para cumplir su oficio de alumbrar la noche. Pero decíamos que en el campo sagrado se salva la muerte de Coyolxauhqui y los 400 surianos. ¿Por qué? Porque su lucha es sagrada. Gane o pierda, de todos modos se diviniza. Se fortalece el sol, ¿sí? Igual el de los cautivos, cuando los mexicas los cautivaban, los sacrificaban, su corazón y su sangre acompañaba y fortalecía el sol hasta mediodía. Entonces, su temple es el temple de la soberbia de estos Setzohuiznahua. Pero por otro lado, estaban los Tejihuaque, ¿sí? De que ellos precisamente eran los que gobernaban y los que no consideraron Coyolxauhqui y sus hermanos. A veces cuando me equivoque y diga otros nombres, como en el caso de Fray Bartolomé de las Casas, por favor, apúntenle ahí, ¿no? A veces uno se confunde de tantos nombres y cosas. Entonces, lo que queríamos referirles es precisamente esto. Los Tejihuaque van a gobernar. Ese es como el fundamento de todo. Ahora bien, en los mexicas tenochcas, si nosotros queremos, digamos como que, imagínense que somos marxistas y vemos el mundo lleno de clases, ¿no? Si queremos leer la historia de los mexicas, no le podemos atinar porque aquí no hay clases. No hay clases. Si hay, ¿cómo le llaman? Niveles, bueno, déjenme recordar esa palabra. Bueno, ahorita. Como ven, si alcanzan a ver un poquito, algunos dirán, bueno, ese es el pueblo, los guerreros, el consejo, sacerdotes y Tlatoani. Así más o menos lo puse yo, ¿no? Creo que una vez vi una pirámide así, no sé si era de los mayas o de algún códice, me parece. Pero bueno, la base de la pirámide es una. La base, el fundamento de la pirámide es el pueblo. Aquí dice pueblo, no sé si lo alcancen a ver. Sí. El pueblo es la base. ¿Por qué? Porque del pueblo, como decíamos desde un principio, del pueblo, de eso ordinario, de esos que tienen miedo, de esos pobrecitos que tienen sus guías y su Dios, de ellos van a surgir precisamente todos estos de aquí, ¿no? Aquí no hay clases. ¿Por qué no hay clases? Esto lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Pero ¿por qué no hay clases? Porque no están determinadas. Así como que los guerreros van a ser los guerreros y los hijos de los guerreros van a ser los guerreros. No, porque los guerreros surgen del pueblo, ¿sí? Los Tequihuaque surgen del pueblo. Los que van a gobernar surgen del pueblo, pero no son pueblo, ¿sí? Porque una cosa son los que gobiernan y otra cosa son los gobernados. Los gobernados son el pueblo y de estos que gobiernan surgen los guerreros. Y no solo los guerreros, los tlactoanis, que ya es más denso. Pero todo es uno. Por eso, si se basa, digamos, en los modos de ser, aquí le pusimos modos de ser, no hay clases, aquí no hay clases, cero clases. Aquí nos estamos refiriendo al modo de ser, a los temples, ¿sí? Temples. Ahora, nada más, vamos a acabar con esto. Más adelante veremos, y esto es importante, veremos que de aquí del pueblo
digamos, son los que van poco a poco llegando a merecer ser lo que su Dios les encargó, un pueblo guerrero. Los esclavos, ya más adelante cuando los mexicas, digamos que no pueden estar acá los esclavos, aquí abajo del pueblo, ¿sí? Porque la base es el pueblo, que el pueblo tenga esclavos, por así decir, ya es otra cosa. O los guerreros tengan esclavos, o los sacerdotes o el consejo, o el Tlactoani tenga esclavos. Los esclavos participan de todo esto, pero se los voy a adelantar. Un hijo de una esclava, vean esto, no solo del pueblo, sino de los esclavos, pudo haber llegado a ser Tlactoani. Ixcoac, hijo de una esclava, Azcapotzalca, tuvo un hijo con Acamapixtli. Y ese hijo, que nació de hijo de esclava, llegó por su modo de ser, porque era un tequihuaque, porque era el mejor guerrero, era el mejor estadista, y por eso mismo todos los demás tuvieron, digamos, la humildad de reconocer su modo de ser y de elegirlo como Tlactoani. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es para que vean que aquí en la antigüedad no existieron las clases, o algo así como lo que llamamos las clases, para no confundirlos. Esto lo vamos a dejar ahorita, ¿sí? Lo vamos a ver hasta el final. Pero nada más quería hacerles ver esto, que en los pueblos antiguos no existía, en los mexicanos, algo así como clases determinadas, no, porque el pueblo es la base y del pueblo surgen y nacen los guerreros, ¿sí? Y ya siendo guerrero, ya no es pueblo, ya el guerrero tiene como mandato de su Dios gobernar a su pueblo, cuidar a su pueblo. Pero hay diferencias, ¿sí? Estratos. Hay estratos. Y esos estratos son muy determinados, pero no están determinados, digamos, por influyentismo, no están determinados por la fuerza bruta, no están determinados, sino solo por su modo de ser. Si mi modo de ser, yo que nazco en el pueblo, es, digamos, arrojado y valiente, pues entonces ya no seré pueblo, sino que tengo la oportunidad de llegar a ser tejihuaque. ¿Y qué se necesita para llegar a ser tejihuaque? Cautivar, luchar y retornar. Aquí los guerreros son los que retornaron de haber cautivado y ahora por eso tienen digamos, nombramiento. Son muy determinados los, digamos, la aristocracia, la nobleza, pero nacieron del pueblo y ellos lo saben. Por eso el pueblo se tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque el pueblo y el Tlactoani son uno. Por eso una pirámide, para tumbarla, por eso ha permanecido. Eso es como una montaña, porque tiene fundamento, ¿sí? Porque es el pueblo el que es, según los nobles, las manos y los pies, los que sostienen a la ciudad con su trabajo. Y los guerreros, los que sostienen y cuidan a la ciudad con su valor y su esfuerzo y su corazón. Por eso ellos son los que gobiernan. Bueno, me parece que ya es todo. Entonces, terminamos con esto. No hay clases si no hay modos de ser. Los modos de ser, si nosotros, nuestros gobernantes, fueran precisamente aquellos que se tienen en nada porque no tienen miedo y su único, digamos, dueño es la patria,
ellos no son nada, sino la patria es todo, su pueblo es todo, su Dios lo es todo, pues entonces, pues otra cosa sería. Lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a seguir con los otros videos y vamos a ir ya no viendo todo el pequeño libro, sino solo mencionando algunos que nos parece que nos pueden decir algo oculto, ¿sí? Vamos a terminar pronto de este libro y pasaremos, perdón, a mi segundo libro que se llama Aportes a la filosofía, historia y poesía de los aztecas 2. Origen y misterio de la mexicanidad. Bueno, pues no tengo otra cosa más que agradecerles su paciencia.